lo que tenemos. Bueno, pero la noticia más importante de hoy tiene que ver con Pfizer. ¿Por qué? Porque el responsable de fondo COVAX dijo, ni más ni menos, que ¿qué, Pablo? Decínoslo a nosotros. Ahora, que el gobierno le pidió que no enviara las vacunas de Pfizer a la Argentina a través del fondo COVAX. ¿tenemos el tape y lo analizamos? Ahora. La diputada nacional Claudia Najul consulta cómo es la asignación de vacunas en los países que se autofinancian, porque en Argentina, por ejemplo, no se ha aceptado la vacuna Pfizer, y si es que está pedido en un porcentaje, y pueden elegir los países qué vacuna recibe una vez que entra en el fondo COVAX. Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otro de compra opcional. Argentina es compra opcional, que entonces nosotros, antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica, le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que subamos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa menos que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir ese candidato. Argentina es opcional, entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren, si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no. A ver, espera. En el caso de Pfizer, quiere decir que Argentina rechazó el cupo que le podía corresponder de la vacuna Pfizer. ¿Entendí eso, Pablo? Eso es lo que dijo, me parece la revelación del día, ¿no? Que genera un escándalo de magnitud, porque ahora tendrán que salir a explicar. Una cosa es no hacer el contrato con Pfizer por la violencia que exigía, sí. Y otra cosa es no aceptar la vacuna de Pfizer a través del fondo COVAX. Claro, ¿puedo aclarar un par de cositas que por ahí, para el que no está empapado en el ahora tema? Un segundo, ¿cuál sería la diferencia política entre una cosa y la otra? ¿Política o de...? Bueno, eso lo debería explicar Ginés González García, la autoridad del Ministerio de Salud y el gobierno, ¿no? ¿Por qué Pfizer no y AstraZeneca? Porque tengo entendido... ¿Por qué Pfizer no y Sputnik sí? Sí, pero en el caso de las que estamos recibiendo por el fondo COVAX... Covishield... Son las chinas, son las de AstraZeneca, fundamentalmente. Son de AstraZeneca. El fondo COVAX es un fondo de solidaridad mundial que se organizó para distribuir vacunas en los países pobres. Argentina está entre esos países pobres, lamentablemente. Estaban ellos ofreciendo al tercer mundo vacunas. Las de AstraZeneca, Argentina dijo sí, dámelas. Cuando les preguntaron, ¿y las de Sputnik, las de Pfizer las quieren? Ahí es donde Ginés González García, según este señor es el capo de COVAX en América Latina, que hablaba, el segundo, primero es un periodista, el segundo. Lo que está contando él, lo que está revelando él, es que cuando le preguntaron a Argentina, ¿y las de Pfizer las quieren? Argentina, Ginés González García le dijo, no, las de Pfizer no. Bueno, pero es evidente que hay un problema ideológico ahí. Y de hecho, además, se deduce de la carta que creo que vos mostraste en la cornisa del CEO de Pfizer, a la mostró Luis Gasulla, sí. Cuando dice en un momento que él le escribe, el CEO de Pfizer, a Ginés por no haber tenido noticias del gobierno argentino sobre si querían o no querían las vacunas, y que incluso además lo que les dice es, nosotros tenemos 13, 14 millones de vacunas y el gobierno argentino le había pedido menos. Pero el CEO se queja en esa carta de que no había tenido conversaciones con el gobierno argentino por meses. Bueno, y ahora, y si tenés alguna duda de todo lo que te decimos, mostremos el mapa que nos mostró Alfredo Leuco, ¿no? Y atención que Carlos Regazzoni, que está acá con nosotros, estuvo ahí, estuvo en esa reunión donde habló el responsable del fondo COVAX. Pero antes de pedirle la palabra a Carlos Regazzoni, muy importante en este momento y en este contexto, miremos el mapa. Más sencillo no hay, ¿no? Países de Sudamérica que aplican la vacuna Pfizer. 2 millones, 3 millones, 4, no sé, elegí muchas, pocas, todos. Menos, por abajo... Argentina. Y por arriba... Venezuela. Y Bolivia. Carlos Regazzoni. Nosotros venimos de 16 meses de error diagnóstico tras error diagnóstico. Luego no se hicieron las cosas de fondo que había que hacer. Pero lo que dijo este señor, ¿lo dijo o no lo dijo? Sí, está el video. ¿Y qué significa eso? Argentina podía comprar a través de COVAX vacunas. Había dos maneras de comprar. Poner la plata y compraba lo que el fondo le recomienda, o seleccionar qué laboratorios del menú de opciones
compraba cuáles sí o cuáles no. Habría diferencias de algo de precio, etcétera, o de conveniencia, lo que fuere. Entonces, no por este señor, sino porque a raíz de una conversación con Martín de Taz, en la cual él tenía razón y no yo, me puse a ver cómo era la situación. ¿Viste la razón a Martín de Taz? Sí, sí. Bueno, un año lo vamos a tener que aguantar. No, pero no hablé sobre, a mí no me gusta. Pero ¿de qué se trata? Si se entera la audiencia, por favor. Digamos, indudablemente no puede esgrimirse el argumento contractual para justificar que no se hayan adquirido vacunas de Pfizer a través del fondo COVAX. El argumento de que el contrato era tan leonino o imponía condiciones tan aberrantes que hacían imposible que el Estado argentino sellara ese contrato, aparentemente, hasta la información que tenemos, eso no sería así. Esto me lleva a la segunda conclusión. A ver, yo quiero ponerle un punto, ¿no? Porque vos estás dentro de la política sanitaria. Es gravísimo. Esto es decir, esto es como estar en un... vas sos el Estado y decís, a ver, la vacuna que tengo, esta me gusta, esta no me gusta más. ¿Y por qué? No me gusta, porque... Gravísimo, es gravísimo. Yo lo asumo, no sé si vos... Las consecuencias son graves. Las razones las desconozco. Ahora, como las razones las desconocemos a ciencia cierta, aunque hayan todo tipo de, obviamente, de información y demás, es indispensable información transparente ya respecto de todas las vacunas. Ya te voy a pedir, Martín, a vos, porque era la discusión que tenías, la discusión sana, ¿no? De riqueza conceptual que tenías con Carlos Regazzoni y te termina dando la razón. Pero antes quiero escuchar a la ministra, porque fíjense, ustedes van a escuchar y ver a la ministra diciendo lo que ella dice diciendo lo que no es. Bueno, algunos podemos compartir que algunas de las cosas que dicen que no es, no sucedieron. Ahora, cuéntenos qué cosas sucedieron, por favor. Ya es un clamor esto, un clamor de la sociedad. Y a mí me importa un pito que el laboratorio se llame Pfizer o, no sé, o poner el nombre que quieras. Me importa con qué lógica se tomaron las decisiones. Y dejen de decir palabras huecas. A ver, primero escuchemos a la ministra, que muy esclarecedora no fue, pero fíjate las palabras que te pone. No, ni los glaciares pidieron los de Pfizer, ni el gobierno pidió coima. El marco legal de Argentina no se, correlaciona con el requerimiento de Pfizer. Y en esto de las negociaciones, por eso siempre es medio incómodo, muy importante no poder ampliar la información para poder tratar de llegar a un acuerdo realmente. Así que en ese sentido, el contrato de Pfizer, y eso es porque la ley de Estados Unidos tiene bastantes particularidades, y es por eso que Argentina ha podido firmar con todos los laboratorios, menos con Pfizer. A ver, ni Pfizer pidió los glaciares, con todo respeto, ministra Chocolate, por la noticia. Perdón. Jorge Rashid, asesor de Axel Kicillof, médico, que sale en todos los medios kirchneristas, es el columnista para el relato. Ex-menemista, hay que decirlo, ¿no? También en otro tiempo pasa, porque viste que son todos... Un peronista se van cambiando multiterreno gatopardista. Multiterreno gatopardista. Es el que... Vamos ganando la guerra. Habla en términos bélicos y fue el que dijo, los glaciares y los bienes, digamos, los recursos naturales. Después vino Cecilia Moró diciendo no, y además tanto los glaciares. Después vino Cecilia Moró. Pero la ministra dice, momentito, vamos a poner las cosas en su lugar. Ni le entregamos los glaciares... Ni pidieron, dice. Ni pidieron coima. Ni pidieron sobornos, sí. Claro. Ni pidieron coima. Bueno, está bien. ¿Y qué pasó, ministra? Porque la explicación siguiente no termina de explicar todo el proceso. ¿Por qué no lo termina de explicar, Martín? Porque si lo tuviera que explicar, tendría que explicar por qué no modificaron la ley para cumplir con lo único que necesitaba Argentina, que era tener vacunas. Si vos mirás alrededor, resulta que Chile tuvo 3 millones de Pfizer, resulta que Perú tuvo 4 millones, no sé si a Argentina le tocaban 14, 13, 10, pero por lo menos 3 o 4 millones más de vacunas le hubieran tocado, y son miles de vidas que se hubieran podido salvar seguramente. Bueno. Ahora, perdón, Luis, yo me pregunto el rol de la oposición con Pfizer, ¿no? Porque si esto que vos estás diciendo, ¿no crees que lo debería asumir con más fuerza la oposición en el Congreso? Bueno, pidieron una comisión investigadora, no es poco. A ver, yo no voy a defender la oposición, pero está
¿cómo se llama la de Jesús Rodríguez? ¿La sindicatura o la auditoría? La Auditoría General General de la Nación, haciendo una investigación, empezando una investigación profunda. Yo le prestaría mucha atención a las investigaciones de la auditoría, Sí. porque son de largo aliento, pero profundas. Pidiendo una comisión investigadora que no sé quién la impulsó, Mario Negri, Sí, en de el Petri. Congreso, Bueno, sí. sí. Que no sé, pero para, Que lo llega está un explicando. poquito tarde, ¿no? Porque este tema de Pfizer viene hace mucho. Sí, yo coincido. Está bien, llega tarde. Bueno, llegaron tarde, empujemos a todos. Lo estamos pidiendo nosotros cada 5 minutos. Ya no sabemos Pero qué a ver, a mí me gustaría, no sé cuál es la Sí, opinión Carlos. de Carlos, porque todavía, al menos en lo que hemos estado charlando, no queda claro, no me queda claro tampoco a mí, a lo mejor a la gente. ¿Cuál es la diferencia que había entre el contrato directo que negociaba la Argentina con Pfizer para la adquisición de vacunas y la intermediación de COVAX? Porque lo que revela el encargado de COVAX para América Latina es que Argentina, ante la opción de tener Pfizer o AstraZeneca, dijo, No. AstraZeneca sí, Pfizer no. Pfizer ¿Así? más AstraZeneca. Claro, la Argentina, Peor. en el fondo COVAX, puede elegir qué vacuna comprar. Pero puede elegir cualquiera. Claro, de todas las que hay en el fondo. Perdón, o si elige una, no puede elegir otra. No puede elegir todas. Ah, bueno, listo, ya está. Con lo cual es clarísimo. Entonces, volvemos a lo que decíamos recién. Pero perdón, Carlos. No hay pero ninguna perdón. excusa para no elegir la vacuna. Pero ese mecanismo de compra a través del fondo COVAX es el mismo, se firma el mismo tipo No. de contrato, ahí va la cosa. No se firma el mismo tipo Por eso de te decía contrato. que queda exenta de esa obligación. Queda exento de la obligación. Con lo cual, la excusa del contrato es una excusa que en este momento no es real. Esa es la clave, Luis, porque lo que argumentó hasta hoy el gobierno argentino era la violencia del contrato, la violencia de la cláusula que le pedían. Pero a través del mecanismo COVAX hubiéramos podido tener Pfizer sin comprometer Los glaciares. los glaciares, ¿entendés? Entonces, ahora van a tener que dar una nueva explicación. Entonces tenían un problema ideológico Y geopolítico. o económico. No Algún- sé. Económico. Ah, no lo sé. A ver, Lo que está problema había. reportado del Para mí costo, es lo que está ideológico, reportado porque del fíjate, precio que se Vamos cobra de la a uno. vacuna. ¿Querés una hipótesis económica? Martín Tetán, ¿nos volvés a decir cuánto nos hubiera costado comprar la vacuna contra, no sé, contra... $20 por dosis contra $120 que estamos pagando el repro a cada trabajador, por ejemplo. Era mucho más barato pagarles una vacuna, No, ni pero hablarla del costo que te lo puede decir. es verdad que la AstraZeneca de es cuánto más sale barata. un día de internación en terapia intensiva, eso por supuesto. Bueno, ¿entendés? O sea, económicamente cualquiera, te lo dice Martín Tetán, te lo puede decir cualquier economista, cualquiera que sepa de política económica. ¿Y qué me decías, Tato? No, que es verdad que la AstraZeneca es más barata, pero no era una discusión en ese momento y no lo podía hacer ni en ese momento ni ahora por lo que dice Martín. Acá evidentemente hay algo oscuro, hay un negociado, si no, no hay manera de explicar por qué el gobierno se resistió a comprar la Pfizer. Pero esto hoy está totalmente confirmado esto. Hoy este video es la confirmación de que el gobierno no quería Pfizer. A ver, ahora, el que tiene que dar explicaciones, perdón, no quiero defender a Carla Bisotti, pero acá el que hizo esto fue Ginés González García, que era el ministro de Salud en ese Tato, momento. querido. Está bien, Tato, bueno, pero y la ministra Alberto. era la segunda. Digo, Coincido no, con está vos. bien, pero digo, esto es un negocio de Ginés. Yo coincido que es un negocio de Ginés Pero, y que espera. tiene que ver con esto que plantea Sí. Patricia Pero- Sí, Bullrich pero del no, a ver, intermediario. no es que no defendamos, es la línea de sucesión, Está bien, ¿viste? no, Es no, el está Estado. bien, está bien. Luis, porque es si no, el equipo, no, está bien. perdón, es es el equipo de claro, Ginés. porque si no, Está viste, bien. Y sigue en seamos un funciones. Estado de un país serio, una Pero vez. Luis, ¿viste? Ginés anda por ahí Continuidad. hablando por todos lados como si no tuviera nada que ver con esto. No, Por y eso sigue en funciones el equipo de Ginés. O sea, lo que el otro día lo charlábamos acá con el doctor Camburián, los médicos saben esto. El equipo que se quedó, salvo un par que se fueron porque estaban muy comprometidos con Ginés personalmente, pero es el equipo de Ginés. A ver, y ese intercambio, Luis, de cartas de Pfizer para vos que mostramos en la cornisa, para seguir la narrativa, una línea, ¿qué revela para vos? ¿Qué conclusión sacás de ese intercambio directo de entre el ministro Ginés González García y el CEO de Pfizer? Revela básicamente, Luis, que Pfizer estaba interesada en resolver esta cuestión, le ofrece la solución. Lo dice en diciembre, después de 5 meses en que prácticamente no hay respuesta. Pfizer era la primera vacuna que iba a llegar a la Argentina, que se hacen las pruebas. Esa reunión que mostramos en la foto el domingo en la cornisa, en la que estuvo la gerencia de Pfizer, el filial en la Argentina, Alberto Fernández en Olivo, y estuvo también el infectólogo Pollack el 20 de julio. Y después vuelven a comunicarse 5 meses y medio. Y se lo dicen los propios gerentes de Pfizer.
a pesar de que desde el 28 de julio, día que hicimos nuestra primera oferta anticipada para proveer al gobierno con dosis de la vacuna candidata, con entregas programadas comenzando en el 2020, y le ofrece las soluciones y le dice, el problema es el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad en la ley, y les dicen cómo resolver esa cuestión. El término negligencia, según el entorno de Ginés, lo introdujo Graciela Ocaña. Según los diputados de la oposición, están los videos en los que ese término lo introduce Cecilia Moró. Muy bien. ¿Fue un error o fue adrede? Bueno, pero ahora hablemos en el contexto donde están sucediendo las cosas. Porque tampoco, no es que no nos queremos desviar, nos hacen discutir de tantas cosas que Laura Alonso lo decía también domingo en la cornisa, nos marean, ¿viste? Vamos por la Pfizer. No, la Pfizer ahora estamos discutiendo el cupo a la exportación de carne. Y pum, pim, pero y perdón, no lo hacen adrede. No son tan inteligentes. Es por el desmadre de gestión general que tienen. Como gestionan la pandemia, gestionan la economía. Usted me tiene que decir qué pensar del gobierno, sin ser que es un desmadre.